próxima ponencia tiene como título la Ley 19670, Protección de Datos Personales, y la pregunta, ¿cómo optimizar un programa de privacidad? Tenemos el placer de presentar a Graciela Ricci, de Uruguay, de Quanam, vasta trayectoria, múltiples certificaciones de CISA, Seagate, CERRISC, de ISACA, es directora de la Unidad de Valor y Gestión de IT de Quanam Uruguay, ex socia de consultoría de PricewaterhouseCoopers de Uruguay y Paraguay, cuenta con más de 28 años de experiencia en el desarrollo de proyectos vinculados a IT Governance, transformación digital, gobierno, riesgo y cumplimiento, análisis de riesgos, sistemas de gestión de seguridad de la información, seguridad informática, mejora de desempeño, gestión de proyectos y portafolios, reducción de costos, gestión de la continuidad operativa y auditoría de sistemas de información, entre otros. Ha trabajado en Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, Paraguay, New Zealand, Uruguay y Venezuela. Con mucho placer. Graciela, si puedes habilitar tu cámara y tu audio. Buenos días, Álvaro, buenos días a todos. Bueno, muy bienvenida y quedas con la palestra. Muchísimas gracias por la presentación. Denme un segundo que ya voy a compartir la pantalla. Así podemos comenzar. Perfecto. A ver, el tema que nos convoca hoy. En realidad estoy haciendo referencia en el título a la ley específica del territorio uruguayo, pero como voy a estar hablando de la optimización justamente, de los... A ver, denme un segundo. Estoy hablando de la optimización, de la implementación de este tipo de normativa, es válido para cualquier territorio de América Latina y vamos a ver que igualmente para cualquier territorio a nivel internacional. Muy bien, vamos a dar un poquito de contexto, cómo nos encontramos hoy en lo que se refiere a datos personales. A ver, es una realidad que la digitalización ha impactado fuertemente en lo que son las costumbres, tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto, y por ende también de las organizaciones. Hemos cambiado mucho la manera en que estamos visualizando los datos, que cada vez se recolectan en muchísima más cantidad, cada vez tienen mayor valor para las organizaciones y, asimismo, son susceptibles a más ataques, y estos ataques están teniendo cada vez un impacto mayor en las organizaciones. O sea que es un combo bastante complejo el que tenemos por delante. Dicho esto, queda claro, y más en este ambiente que casi todos tienen un background de tecnología con fuerte foco de seguridad, dicho esto, queda claro, como decía, que todas las medidas de cybersecurity que podamos definir tienen que ver con el poder garantizar la privacidad de la información. Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos años? La sociedad y los gobiernos están siendo cada vez más sensibles al uso que se le está dando a la información privada. Y acá estamos en una disyuntiva bastante compleja, en un ambiente donde es cada vez más difícil quizás poder separar entre lo que es público y lo que es privado, por la incidencia que están teniendo las redes sociales y demás en la vida cotidiana de las personas y las organizaciones, donde parecería que quizás garantizar la privacidad es algo imposible. Sin embargo, lejos de eso, cada vez estamos más urgidos de poder garantizar esa privacidad. Por un lado, porque claramente el no hacerlo nos puede colocar en una situación de tener que pagar multas, quedar excluidos de acuerdos comerciales, lo cual significaría ventajas competitivas que estaríamos perdiendo. Y por otro lado, más allá de que podamos estar en una situación de incumplimiento, el cumplimiento, por su parte, está siendo sumamente valorado por los clientes y por los gobiernos. En ese contexto, el desafío que tienen los CEOs hoy en día en relación a los datos personales ya deja de ser un tema teórico, algo que convengamos que hace muchos años que se viene hablando del tema, y a veces era algo que se ponía en las agendas de las organizaciones, pero con un foco más que nada de ver si se podía cumplir.
hoy por hoy es una realidad que debemos de cumplir. Entonces, por eso yo digo que estamos pasando de la teoría a la acción. ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos a nivel internacional en relación a esta temática? Yo acá un poco traje para mostrarles los emprendimientos más importantes que han habido a nivel internacional, con distintas fechas de inicio, y remarco especialmente el marco de referencia GDPR, el General Data Protector Regulation, que es el marco europeo, que es el que se está utilizando como estándar internacional en todo el mundo y al que están tendiendo prácticamente todas las legislaciones a nivel internacional. Concretamente en América Latina se está tendiendo a la adopción de dicho marco. Si bien pueden haber especificidades locales, estamos contando, que no es menor, con un marco de referencia común que va a alinear nuestras prácticas en cuanto a la gestión de la protección de los datos personales. ¿Qué implica GDPR? A ver, este marco lo que busca es proteger los datos personales de todos los ciudadanos de la Comunidad Europea y deben de ser aplicados en todas las organizaciones, estén localizadas físicamente en el territorio de la comunidad o no, pero que sí procesen la información de esos ciudadanos. El marco alentó o formalizó la definición del oficial de protección de datos como responsable por la implementación del mismo y por el asegurar que el mismo está siendo cumplido de la manera adecuada, por la vía de realizar un Data Protector Impact Assessment, DPR, que vamos a verlo más adelante, obviamente en detalle, pero básicamente lo que está tratando de implementar es un concepto de control orientado al riesgo, aunque acá tenemos también identificación de brechas, no vamos a trabajar solamente con riesgos, pero es una manera de modelar de forma eficiente la normativa que vayamos a implementar. Este marco lo que busca justamente es que sobre ese cuidado se procese todos los datos personales, se tenga la capacidad de detectar eventuales incidentes, la capacidad de reportarlos dentro de las 72 horas. Esto concretamente es algo que recoge textualmente la normativa uruguaya, y poder ampliar más adelante la descripción de ese incidente que eventualmente pudimos haber tenido. GDPR, más allá de que es un marco sumamente completo y abarcativo, lo que tiene que ver con la protección de los datos personales, creo yo que también se posicionó como un referente a nivel internacional, porque es bastante sencillo mapear la situación de una normativa X contra GDPR. ¿Por qué? Porque en realidad este marco nació como la consolidación de diferentes iniciativas en protección de datos personales que estaban en la Comunidad Europea. Entonces tiene los mecanismos, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, tenemos los mecanismos para articular cualquier tipo de normativa en relación a datos personales en un contexto que sea sencillo de gestionar. ¿Qué respuesta le dio Uruguay? Bueno, a ver, GDPR se implementó a mediados de 2018. Nosotros en Uruguay venimos trabajando desde el 2008 en el tema de protección de datos personales, con la primera ley, la 18.331, que también introducía el concepto de las acciones de habeas data. Ahí comenzamos ahí esa ley en el 2008, lo que básicamente instaló son todas las definiciones que tienen que ver con la protección de datos personales y los componentes de las soluciones que se puedan llegar a implementar. Y como les decía, también los derechos que tienen los ciudadanos de poder recurrir ante las organizaciones cuando entienden que sus datos personales están utilizados de una forma diferente a las que les fue notificado. Recientemente, en el 2018, en la rendición de cuentas de ese año, salió la ley, la 19.670, que modifica la anterior,
y trabaja bajo 4 puntos importantes. A ver, perdón, no quiero que esta presentación no va a ser una presentación legal, no lo podría hacer, sino que yo voy a tratar de poner foco justamente en lo que es la implementación y la gestión de esta normativa de una manera óptima. Solamente quiero dar un encuadre conceptual de qué es lo que estamos hablando con la normativa uruguaya, pero insisto, esta es de aplicación a nivel internacional, porque todos estamos tratando de alinearnos a GDPR. A ver, lo que les decía, ¿cuáles son las modificaciones que se recogen en la rendición de cuentas del 2018 que entró en vigor hace 2 meses acá en Uruguay? Son ajustes justamente para tratar de alinearnos lo más posible con GDPR. Acá lo que amplía es el ámbito de protección de los datos personales. Se refiere, como yo les comentaba, que esto GDPR no se circunscribía exclusivamente al territorio europeo, sino a las organizaciones que procesan los datos de esos ciudadanos. Acá en Uruguay estamos haciendo algo similar también. Estamos ampliando el alcance de esta normativa a las organizaciones, aunque estén fuera de fronteras, que están procesando datos de uruguayos o que sus ofertas de productos o servicios están dirigidas al territorio uruguayo. Asimismo, los que estén procesando datos de extranjeros desde Uruguay también estarían alcanzados por esta ley. No aquellos donde hayan componentes tecnológicos que sean simplemente de pasaje o que tengan que ver con alguna solución de conectividad, eso no estaría alcanzado, pero de cualquier manera se amplió el ámbito de aplicación de la ley. Se crean nuevas obligaciones, tanto de los responsables como los encargados de las bases de datos que ya fueron registradas bajo las normativas anteriores, dándole también un perfil más parecido a lo que podría ser el Data Protector Office, si bien también se modifican las responsabilidades, agregando funciones de asesoramiento y de monitoreo sobre el cumplimiento de la ley, y sí se crea la figura, nosotros le llamamos, el Data Protector Office, nosotros le llamamos delegado de protección de datos. Acá básicamente este rol va a cubrir con una función de asesor en la formulación de todos los controles que van a tener que ver con la implementación de la política, el diseño y la aplicación de todos los componentes que van a tener que ver con la implementación de la política, supervisar el debido cumplimiento, proponer las medidas pertinentes para poder adecuar esta normativa a los estándares internacionales que puedan ir surgiendo y actuar como nexo entre su organización y la unidad reguladora de control de datos personales de Uruguay. O sea, es un nexo entre la organización con el regulador. Dicho esto, vamos a avanzar un poco más en los datos que me interesan para lograr un poco lo que es el desafío de esta charla, es lograr implementar un programa de privacidad de datos personales adecuado y óptimo. Muy bien. Para implementar, uno diría, bueno, vamos a implementar una norma más como hemos implementado muchísimas. Pero no es tan sencillo implementar normas de protección de datos personales. De hecho, en Estados Unidos y en la Comunidad Europea tuvieron serias dificultades para poder salir de acuerdo a lo previsto en el 2018. Yo estaba mirando información referente al tema recientemente, que lamentablemente por los límites de tiempo que tenemos, no me daba para compartir noticias. Pero para que ustedes tengan un ejemplo, las últimas multas que hizo el Banco Mundial, que hizo el regulador en la Comunidad Europea, fueron del orden de 20 millones de euros. O sea, hay organizaciones grandes que no están logrando cumplir definitivamente con esta normativa. También hay una segunda cara de esto que es muy, muy importante. No solamente tengo que cumplir con la normativa, tengo que decir que la implementé. Tengo que demostrar al regulador cómo la implementé y que tengo la capacidad de poder mantenerla actualizada, teniendo en cuenta diferentes aspectos. Porque esta, y es una de las
principales diferencias que tiene esta norma, puede llegar a ser bastante dinámica. Esta complejidad está siendo una complejidad real. De hecho, las organizaciones están haciendo referencia a lo que llaman un riesgo de reticencia, y es bastante importante. ¿Qué es? Las organizaciones están demorándose mucho en tomar decisiones en relación al uso que van a dar a los datos personales de sus clientes, colaboradores y demás, con lo cual están dejando escapar oportunidades de negocio. Esa lentitud, que es lo que estamos llamando el riesgo de reticencia, estamos viendo que se está viendo fuertemente en muchísimas organizaciones. Y es algo que obviamente tenemos que tratar de evitar. Pero como les decía hace un segundo, la implementación de GDPR o cualquier normativa de protección de datos personales no se puede tomar como un requisito de cumplimiento más, implementarlo en forma lineal, como si, en forma puntual, bajo la modalidad de silos, o sea, atiendo esta normativa y punto. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos normativas, no tenemos definiciones claras en cuanto a la prioridad que puede llegar a tener esta normativa en las diferentes áreas de la organización. Fíjense que acá a la derecha del diagrama, yo les estoy mostrando que un programa de privacidad de datos tiene obviamente un impacto legal, que será quienes definan y alineen a la normativa ya del grupo de la organización o demás normas territoriales que existan. Tiene impacto en el área de seguridad de la información, en el área de cyber security, para poder implementar varios de los componentes que vamos a estar necesitando de acuerdo a las definiciones legales. Obviamente que vamos a tener que poder gestionar el ciclo de vida de los datos, por lo cual esto va a impactar de lleno en la gente de tecnología. La atención al cliente tendrá que promulgar todas las declaraciones que sean divulgadas y conocidas por los clientes en cuanto a el tipo de tratamiento y cómo van a tener los datos personales, cómo se van a recolectar, atender sus reclamos. Va a impactar también en el área de compliance, que tendrá que dar el fiel cumplimiento al regulador de la situación, en el área de auditoría interna, que deberá de hacer el assurance pertinente para garantizar que todo se mantiene adecuadamente en el tiempo. La gente de marketing y recursos humanos, que tendrá que hacer las divulgaciones y las publicaciones correspondientes en cuanto al tratamiento de datos. Y bueno, y con esto yo ya les estoy mostrando que son muchos actores que se van a tener que poner de acuerdo, y la verdad es que no todas las áreas, y me falta un área muy importante, la gente que hace negocio en la organización, y no todas las áreas van a estar igualmente preocupadas por este tema. Eso le da una dificultad importante al hecho de tener que implementar un programa de privacidad. Si nosotros optáramos por una implementación lineal, modalidad de silos, probablemente estemos agregando controles redundantes, generando una burocracia importante en nuestras organizaciones. Y para complicar un poquito más las cosas, esta no es una situación que quede estática en el tiempo. ¿Por qué? Porque mis necesidades de negocio en relación al uso de la información pueden modificarse, puede modificarse mi modelo de negocio, pueden cambiar los datos que están cubiertos por la normativa. Ustedes hoy dirán, bueno, datos personales son los datos que definen al individuo, nada más. Yo les pregunto, ¿qué sucede si el día de mañana, a partir de información de GPS que tiene mi celular, los ciudadanos empezamos a sentirnos que nuestra vida privada está siendo invadida por medidas que están tomando las organizaciones que están actuando en función de saber dónde estoy localizada? No sería de extrañar que, por ejemplo, la información de GPS que pueden obtener de mi celular pase a ser protegida como un dato sensible por algún tipo de normativa. Entonces, este tipo de cosas pueden cambiar. Puede cambiar la edad de los ciudadanos para poder tener acciones de habeas data. Nadie está pensando que un niño de 3 años vaya a hacer un reclamo por la información que se está manejando de él. Sí, ustedes dirán los padres, pero bueno, las edades también pueden estar variando y el tipo de información puede estar variando. Y sin lugar a dudas, el soporte tecnológico que estamos utilizando para la recolección, procesamiento y eliminación de los datos personales también va a estar variando. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, dicho todo esto, lo que voy a tratar de comentarles ahora, aunque sea mostrarles brevemente,
es una estrategia a seguir para implementar todo esto de acuerdo a las necesidades de mi negocio. Porque la idea no es que por cumplir una norma yo deje de hacer negocios. Entonces voy a introducir dos elementos que para mí son fundamentales. En vez de estar hablando de una ley de datos personales, de ahora en más voy a estar hablando de un programa de protección de datos personales, porque esto nos va a dar todos los aspectos a tener en cuenta para que el cumplimiento sea lo más eficiente y eficaz posible, que esté fundamentalmente alineada a la estrategia de mi negocio y que considere el perfil de riesgo de mi negocio. Primer aspecto importante, de ahora en más no voy a estar haciendo referencia a ninguna ley puntual, sino que voy a estar haciendo referencia a un programa de protección de datos. Segundo aspecto, Privacy by Design. Este concepto, que a mí en castellano es sencillo, porque cuando estoy dando en facultad yo siempre digo, es algo así como hagámoslo bien de entrada, para que sea fácil de mantener. El Privacy by Design es tratar de incorporar los controles justos en el momento adecuado, basándome en toda la estructura de control interno que yo ya tengo definida, para evitar la redundancia, para evitar repetir controles, para alinearme 100% al apetito y tolerancia de riesgo definido por la organización y tener esa capacidad de adecuación que me permita acompañar, por un lado, la evolución de la organización y por el otro lado, la evolución que eventualmente puede tener la normativa. Acá voy a mostrarles rápidamente lo que podría ser un proceso de implementación de un programa de privacidad estándar. Y quiero detenerme en algunos aspectos. Obviamente, primero vamos a tratar de definir cuál es la situación de partida de la organización, y en base a dicha situación y vamos a crear una visión de cómo queremos alinearnos al GDPR en base a esos dos componentes, dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Vamos a diseñar y construir nuestro programa de privacy, vamos a operarlo para garantizar que efectivamente está dando los resultados necesarios y vamos a tratar de garantizarnos la capacidad de mejorarlo. Me quiero detener en lo que es la identificación del contexto en el cual yo me estoy ubicando. El contexto de las organizaciones, el nivel de madurez que tienen las organizaciones en relación a sus prácticas de GRC, Governance, Risk and Compliance, va a condicionar en mucho cómo voy a poder implementar mi programa de privacidad. Y les quiero mostrar rápidamente este diagrama. Cuando estamos hablando de GRC, lo mismo cuando estamos hablando de Corporate Governance, es muy importante el componente tecnológico que brinde sustento y permita la implementación adecuada del anterior. Entonces, acá tenemos tipo espejo, lo que podría ser GRC, un IT GRC. El corazón de ambos sería la gestión de los riesgos. Riesgo tecnológico para poder implementar un modelo de IT GRC y Enterprise Risk Management como base para implementar un modelo de GRC. En ambos casos, el primer estadio que yo puedo encontrar es de compliance, que es lo más pobre que podemos estar hablando en GRC. Yo implemento esto buscando simplemente cumplir con cierta normativa. Estamos posicionados en un GRC que atiende razones de cumplimiento, totalmente a la forma reactiva. Es, como ya les decía, lo más pobre que podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos este diagrama, abajo a la izquierda, donde ustedes ven que cada normativa, Sarbox, PCI, temas de FATCA, SWIFT, continuidad de negocio, GDPR, lo que fuere, cada normativa yo la atiendo como un problema de compliance, entonces la resuelvo de forma puntual, como silos, y ahí genero una burocracia, un desgaste, una duplicidad de controles totalmente innecesaria. Y esto es muy difícil de mantener en el tiempo. Cuando las organizaciones evolucionan un poquito más, tenemos que los riesgos que estamos identificando en el contexto de GRC para tomar las decisiones no son solamente riesgo de cumplimiento. Tenemos riesgos que comprometan, mejor dicho, estamos persiguiendo no solamente objetivos de cumplimiento, sino que objetivos estratégicos, objetivos de desempeño, objetivos de mejora de procesos y demás. En este caso, la madurez de la organización
nos puede ayudar a comenzar a instalar los controles de privacy en momentos más tempranos y nos permite permear al nivel operativo de la organización. Los controles de mi programa de privacidad van a estar insertos en lo que es la operativa de la organización y por lo tanto van a dejar de ser un ejercicio teórico. Que eso justamente es lo que nosotros estamos tratando de buscar cuando decimos que vamos a tener una implementación óptima. El mejor de los mundos es que nosotros estamos utilizando nuestro modelo de GRC dirigido por objetivos estratégicos. Acá lo que estamos logrando hacer es que al momento de definir mi estrategia yo puedo traducir las expectativas de los altos directivos, de los stakeholders, la puedo traducir en qué desempeño quiero lograr y qué cosas debo de cumplir. Entonces no hay ningún tipo de sorpresa. El perfil de riesgo que se define, que luego permea en toda la organización, es el que me permite lograr esos objetivos con ese nivel de cumplimiento deseado. En este caso, cuando en el directorio planteamos los temas de privacy, ya justamente tenemos ese concepto de privacy by design, porque desde un primer momento se ve cómo se va a tratar este tema en toda la organización. Escenario ideal que yo les diría que muy pocas veces lo veo. Con suerte vamos a estar por el medio, donde vamos a tener un modelo de GRC preocupado por temas de desempeño. Y luego tengo la misma contracara del lado de tecnología, donde puedo estar cumpliendo requerimientos básicamente definidos por estándares que me imponen. Puedo tener esto sería muy interesante, un programa o una estrategia de seguridad de la información o cybersecurity comandado por una gestión de riesgo de IT, o sea, logro de implementar la visión de control orientado al riesgo. Esto sería, yo les digo, si estamos parados en este nivel, es un escenario muy bueno para implementar nuestro programa de privacidad, o podríamos estar maximizando el valor que genera IT para el negocio. Esto es un ejercicio previo que sugiero fuertemente a todas las organizaciones que deseen diseñar e implementar un programa de privacidad para evitar las sorpresas. Acá lo que vamos a hacer es justamente lograr reunir a todos los actores que en algún momento los vamos a convocar para trabajar en este programa de privacidad, entender su realidad, entender qué capacidad de gobierno y gestión están teniendo de sus áreas, procesos o activos de los cuales son responsables, y vamos a entender sus prioridades. Y recién ahí vamos a tener una visión compartida de lo que la organización entiende que puede lograr hacer o que debe lograr hacer en cuanto a un programa de protección de datos personales. Como ven, estoy poniendo bastante foco en una etapa de análisis de contexto que nosotros normalmente nos la salteamos en el apuro de tratar de cumplir con algo. Pero después, insisto, eso que diseñemos e implementemos lo tenemos que mantener y tenemos que convencer concretamente en esta normativa que tenemos que convencer al regulador que nuestra estrategia fue bien pensada y que somos capaces de mantenerla. Esos son dos temas, insisto, no menores en todo esto. En función de ese conocimiento, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, identificar cuál es la situación en la que estamos. Personalmente, para poder ordenar este relevamiento, porque esto básicamente el identificar es un relevamiento, para poder ordenar esta recolección de datos, sugiero que tengan en cuenta las 10 dimensiones básicas que hacen a un programa de privacidad. Todo lo que tiene que ver con estrategia de gobierno, soporte de alta gerencia para el futuro, la capacidad de gestionar todas las políticas. Yo tengo que tener la capacidad de poder identificar e incorporar toda la normativa nueva que surge en relación al tema. Tengo que tener una capacidad especial para analizar todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos que salen de fronteras. Y cuando estoy hablando de salen de fronteras es, si yo soy un grupo empresarial, sale de la empresa A y va a la empresa B del grupo, ahí que estamos cruzando una frontera, o sea, estamos hablando de fronteras institucionales, grupales o efectivamente territoriales.
todo lo que tiene que ver con la gestión del ciclo de vida de los datos y su procesamiento, cómo capturo y proceso los derechos o los consentimientos de los individuos, qué capacidad de poder hacer un diseño de privacy by design desde un principio, los aspectos de seguridad de la información y cybersecurity, la capacidad de gestionar incidentes. Aunque les parezca mentira, hay muchísimas organizaciones que no logran satisfacer los requerimientos de compliance en cuanto a la identificación de los incidentes de seguridad, no porque no los detecten, sino porque una vez detectado no tienen claro a quién y cómo lo tienen que notificar. Entonces, esto también son temas que tenemos que ver. Las responsabilidades que pueden tener los terceros que trabajan con nosotros, fundamentalmente los procesadores de datos, y después los aspectos de capacitación y concientización. Esto se lo dejo como un tips, como para que tengan las dimensiones básicas, en función de la cual, acá un poco yo hice el desglose, yo puedo ver todos los temas que vamos a querer relevar para tener ese conocimiento claro de dónde estamos parados. Les llamo la atención, solamente el material queda a disposición de ustedes, pero les voy a llamar la atención en este momento a un concepto, que son los mecanismos para identificar nuevos emprendimientos o nuevos procesamientos de datos. Las organizaciones distan mucho de ser estáticas, o sea que yo sé positivamente que voy a estar incorporando nuevas aplicaciones que van a procesar datos personales, sé que voy a estar brindando nuevos servicios que van a requerir de manejo de datos personales y demás. Es fundamental que yo defina los mecanismos para identificar estas situaciones de manera temprana, para poder actuar de una forma racional y económica sobre ellas. Bueno, en lo que corresponde a aspectos de seguridad, básicamente tenemos todo lo que es el tema de Identity Management, seguridad de base de datos, de Cloud Computing, el tema de Cyber Risk, todo lo que es procesamiento de respaldo, continuidad operativa, Network Security, identificación de vulnerabilidades, estrategia de encripción, etc. Bien. Punto importante, dijimos el contexto, reunimos la información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que evaluarla. ¿Cómo la vamos a evaluar? GDPR nos pauta que la evaluación de la situación que tenemos hoy por hoy la tenemos que realizar desde dos puntos de vista. Uno, identificando eventuales brechas que tengamos respecto de la normativa. Dos, identificando eventuales riesgos que puedan comprometer el cumplimiento de esta normativa. El Data Protected Impact Assessment tiene estas dos connotaciones. Hago la diferencia, que puede resultar obvia, y discúlpenme en tal sentido. Una cosa son brechas, otra cosa son riesgos. Ejemplo, yo no tengo un oficial de cumplimiento de datos personales. Es una brecha, no lo tengo, punto. Puede suceder, la tengo que mitigar. Contrato el oficial, perfecto. Alguien podría decir, existe el riesgo de que no tenga los conocimientos necesarios para poder cumplir con las funciones que correspondan. ¿Ok? Eso puede ser un riesgo, es una hipótesis, es algo que vamos a tratar de evaluar, vamos a tratar de priorizar y vamos a actuar tratando de mitigar ese riesgo. Las brechas son reales, los riesgos son hipotéticos. Digo esto porque en el DPI a veces tienen absolutamente todo mezclado y no somos eficientes al momento de definir las estrategias. Convengamos que para evaluar el impacto, si ustedes gustan, podemos utilizar los mismos heurísticos, tanto para identificar brechas, el impacto de no cumplir ese gap, o para identificar riesgos. Estamos de acuerdo. Tenemos que definir heurísticos para estimar probabilidades en el caso de los riesgos. Las brechas no tienen probabilidad, son hechos. Si estamos identificando impactos, usualmente se los analiza desde estas dimensiones. Podemos ver cómo pega del lado de compliance, puede ser que eso nos provoque problemas con las auditorías, nos excluyan de tratados, nos excluyan de alianzas comerciales, nos multen, etc. Son consideraciones a tener en cuenta desde el punto de vista de compliance. Desde el punto de vista financiero, como pérdida de ingresos,
directo por el no hacer. Acá juega mucho el riesgo de reticencia que yo les comentaba. Los costos de litigio, las sanciones, costos de remediación, etc. Los temas reputacionales, fíjense que acá yo estoy hablando de impactos que pueden ser cualitativos o cuantitativos. El reputacional claramente es cualitativo, porque es muy difícil poner un precio de cuánto vale el daño en la marca, la pérdida de confianza de mis clientes, de mis empleados, de mis pacientes. Obviamente que los segmentos fuertemente regulados, sector financiero, banca y seguros, o sector salud, son los que están teniendo más foco en el dar cumplimiento a esta normativa. También en general son los que salen mejor posicionados, en el sentido que arrancan con un cierto camino andado, pero bueno, es importante trabajarlos especialmente en este sentido. Desgastes del consumidor, etc. Y temas operacionales que tienen que ver, que pueden haber operaciones que yo dejé de hacer, puede haber funciones de compartir datos que yo dejé de hacer, pueden haber datos compartidos que yo deje de compartir, o que yo no me pueda favorecer de datos que un tercero me estaba facilitando. Dicho esto, en base a los gaps detectados y a los riesgos identificados, todo eso priorizado, yo voy a tener un conjunto de medidas para eliminar los gaps y voy a tener un conjunto de medidas para mitigar los riesgos. Tomando de vuelta lo que eran nuestras dimensiones, acá si quieren se los muestro, nuestras dimensiones de en qué áreas teníamos que trabajar para implementar nuestro programa de privacy, vamos a empezar a definir. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Declaraciones, definir estructura de gobierno, puede ser que yo necesite montar un área de protección de datos personales, puede ser que tenga que definir el rol del oficial de protección de datos, puede ser que tenga que definir líneas de reporte, o sea, tengo que armar todo el soporte que garantice que el programa de privacy va a estar bien. Tengo que definir mis procedimientos para el mantenimiento de políticas, tengo que definir los procedimientos y las normas y las leyes que van a pautar la transferencia de datos, tengo que definir cómo voy a hacer el mapeo de datos, cuál va a ser el mecanismo para identificar nuevos datos que tengan que ver con procesamiento de datos personales, etcétera, etcétera. Me detengo en este dominio 4. Mis clientes usualmente, cuando empiezan a trabajar en la definición de un programa de privacidad de la información, dicen, hay que hacer un mapeo de datos. Y salen corriendo a buscar datos personales por toda la empresa. Yo no es que saque una foto hoy de lo que es el mapeo de mis datos personales y con eso convenza al regulador de que yo mapeé datos personales. Me va a pedir la capacidad de que yo lo pueda volver a hacer N veces. El Data Protector Impact Assessment, yo lo tengo que hacer todos los años, lo tengo que hacer cada vez que tengo una transformación importante, cuando tengo un emprendimiento de transformación digital o algo por el estilo, una nueva unidad de negocio, yo tengo que hacer un Data Protector Impact Assessment. Entonces, acá, fíjense que no es solamente la lectura, la foto del momento. En estos 10 dominios, yo tengo que mostrar cómo puedo repetir eso en el tiempo. De eso se trata de implementar un programa de privacidad. Acá tendré que construir, en mi etapa de construcción, todos los componentes que diseñé en la etapa anterior. ¿Qué es construir? Definir las políticas, publicarlas, capacitar al personal, implementar las medidas de cyber que corresponda, etcétera, etcétera, etcétera. Discúlpenme que voy rápidamente, pero la idea era hacer un pantallazo general de qué cosas entendía como de interés trabajar en un programa de privacidad de los datos. Luego tenemos que operar y mantener este programa de privacidad. Y acá vamos a enfrentarnos a la verdad, como digo yo. Si hicimos una implementación teórica, discutimos con la gente de legal lo que implica la norma, modificamos algunas leyes algunas políticas dentro de la organización, solicitamos algún tipo de evaluación de algún control específico de cybersecurity, a la gente de auditoría interna le pasamos algún tipo de controles claves que ahora queríamos implementar, y bueno, y nos sentamos a esperar a ver cada cuánto tengo que rendir evidencia de compliance. Si yo no logro incorporar al día a día de mi organización los controles, si los controles
y permítanme definir control en sentido amplio, cualquier cosa que a mí me permita mitigar un riesgo asociado a un objetivo de cumplimiento de un programa de privacy, o cualquier medida que a mí me permita eliminar una brecha detectada, o sea, absolutamente cualquier cosa. Si yo no logro incorporar esos controles al día a día, yo no estoy ejecutando esos controles en la forma que debía. Y yo no estoy teniendo una capacidad de compliance real. Hay organizaciones que se ven sorprendidas cuando de repente un cliente pide información sobre qué manejo le están dando a sus datos personales. Empresas que supuestamente están cumpliendo con un programa de privacidad no tienen definido cómo dar satisfacción a esa consulta de una manera ágil. Entonces, si algo tan sencillo como un incidente o una consulta de un cliente me puede sacar de ritmo, imagínense lo que va a hacer cuando cambie la normativa, cuando cambie mi procesamiento de datos, cuando cambie mi modelo de negocios. Básicamente tengo que hacer el programa de vuelta. Tengo que partir de cero. ¿Por qué? Porque no lo logré incorporar a mi día a día. Entonces, acá es un poco, ustedes dirán, es un poco tarde, coincido. Cuando estamos operando, recién nos damos cuenta que en realidad no definimos un programa, robusto y flexible. Última instancia es la de certificar y garantizar la mejora. En mi experiencia personal, las organizaciones que se han certificado en alguna de las normas de privacy, honestamente no están tanto mejor que el resto. Yo le insisto que acá el tema es la calidad de los controles mediante los cuales yo implemento mi programa de privacidad. Lo que tenemos en el área, en esta etapa, es justamente la planificación de lo que va a ser mi assessment. Básicamente va a ser un trabajo que va a recaer en el oficial de cumplimiento y auditoría interna, que me va a permitir identificar aquellos controles claves, teniendo en cuenta los 10 dominios que estuvimos manejando, probarlos, identificar los gaps, ver la medida de respuesta, implementarlas y demás. Acá estamos terminando sharp, justo en hora. ¿Estamos terminando? No, los estoy engañando. Estoy terminando lo que podría ser mi etapa de implementación. ¿Qué es lo que va a suceder? Y bueno, en el mejor de los casos el año que viene, o cuando tenga una transformación importante, yo voy a tener que volver, y voy a volver rápidamente, permítanme en el primer slide de implementación. Wow, corrimos mucho. Acá, voy a volver a realizar mi Data Protected Impact Assessment y comienza el ciclo nuevamente. Para cerrar, conclusiones. A ver, la implementación de un programa de privacidad es algo que involucra a muchas personas y que tenemos que saber que sí o sí va a cambiar. Porque cambia el regulador, porque cambia la normativa internacional. En un mundo globalizado, cuando estamos trabajando con clientes de varias nacionalidades o podemos estar hosteados en servidores de diferentes países, tenemos que alinearlos a las iniciativas internacionales, entonces estamos más expuestos a que estas se modifiquen. Entonces, interviene mucha gente dentro de la organización, va a cambiar la normativa, va a cambiar mi infraestructura tecnológica y va a cambiar mis necesidades de negocio. Entonces, mi sugerencia es tratar de definir un programa de privacidad que ya nazca articulado, identificando a todos los actores y con todos los mecanismos para poder evaluar impactos y modificaciones de la forma más sencilla posible. Dicho esto, pidiendo disculpas porque corrí muchísimo, dejo de compartir. Así, bueno, los puedo saludar por lo menos. Quedo a las órdenes por cualquier consulta.
Perdón, debí de haber compartido mi mail, pero bueno, a través de la ISACA me pueden contactar. Álvaro estuvo recibiendo sin duda, eventuales sin consultas, duda. comentarios. No sé, Te Álvaro, comento que, ¿qué tenés bueno, para comentarme? todos los comentarios son la excelencia de la presentación, hay mucho para pensar y mucha información que nos has brindado, así que desde ya muchos saludos acá desde Costa Rica. Te preguntan en cuanto al llamado derecho al olvido o derecho que tiene el dueño de un dato de eliminar o bloquear información personal que fuera obsoleta y afecte al ejercicio del libre derecho, trabajo, salud, educación, ¿cómo se ha tratado o considerado en la norma uruguaya? Te preguntan desde Costa Rica Marta Fonseca. De hecho, en la norma uruguaya, el ciudadano tiene derecho de poder modificar y de hecho eliminar los datos personales que tenga el organismo. Acá el único problema es cuando la persona quiere eliminar un dato que es sensible al negocio de quien recabó esa información. En tal caso tiene que haber un procedimiento, por eso yo digo, la norma tiene que definir los procedimientos para la recolección, procesamiento y eliminación segura de los datos. Tiene que alinearse, lo puede llegar a hacer, pero eventualmente la organización podría decirlo, bueno, si ustedes eliminan tal y tal dato, no lo modifica, porque eso siempre lo puede hacer, lo elimina definitivamente, usted no podríamos brindarle tal o cual servicio. Se acuerda y listo, y se hace. Pero sí ese derecho está totalmente contemplado, GDPR lo contempla, y se debe de poder implementar. Por eso yo digo que esta norma es sumamente abarcativa. La eliminación segura de los datos, que sería lo que estaría pidiendo esta persona, la eliminación segura de los datos tiene que poder ser garantizada por la organización. Yo puedo pedir que mis datos dejen de existir. Eso siempre es potestad del ciudadano, del cliente, y sí está recogido en la normativa uruguaya. Fantástico. Realmente de excelencia, Graciela. Saludos desde muchos lugares de acá de Latinoamérica, muy conformes con tu presentación y nuevamente desde nosotros el agradecimiento total por jerarquizar nuestro congreso. Así que, por favor, muchas gracias. Un gusto, un placer saludarlos. Saludo especial a mi Perú querido, que hace mucho tiempo que no voy por ahí, estuve viviendo unos años espléndidos. Bueno, sí. Saludos a todos y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Dale, a ti, muy amable, muchas gracias.